Para empezar, un poquito ver lo que es el contexto, que si bien bueno, todos lo conocemos, sabemos que estamos en un cambio, digamos, importante a nivel económico en el país. Entonces vemos que estamos saliendo de un ciclo que fue un ciclo largo de 20 años, donde las características estas fueron lo que caracterizaron a este ciclo económico entre 2003 y 2023, donde lo que teníamos eran distintos tipos de cambio. Eso bueno, lo vimos todo, con retenciones altas. Teníamos una expansión del gasto público que se financiaba con impuestos inflacionarios, y lo que venimos viendo que es grave a nivel económico es una estanflación que tenemos desde el año 2011. Entonces, acá, digamos, resumiendo lo que se puede ver, esto, digamos, es un poquito para decir, bueno, dónde estábamos parados y a partir de dónde nos movemos en este nuevo ciclo que está marcado, digamos, por un cambio político, una expansión del gasto público, alta financiación, múltiples tipos de cambio, los derechos de exportación y restricciones cuantitativas, que si bien todavía hoy siguen estando lo que es derechos de exportación, se espera que a futuro vayan desapareciendo progresivamente, y también atraso de tarifas y tipo de cambio, ¿sí? Todo esto lo que llevó a tener, bueno, reservas internacionales netas negativas, déficit, y la inflación que se fue acelerando progresivamente en, digamos, lo que fue el año 2023. Después el ciclo que estamos ahora en estos últimos meses, también tenemos una inflación alta, pero bueno, ya estamos viendo que digamos, las causas son otras, o tenemos, digamos, un sinceramiento de la economía, ¿sí? El nuevo ciclo económico, si bien por ahí, bueno, uno ve y no hay definiciones exactas hacia dónde va, sí lo que se puede ver es el rumbo hacia dónde quiere ir el nuevo gobierno, y lo que se puede observar es una mayor apertura económica, mercados desregulados, que eso en algún punto ya se va viendo con el tema de lo que es apertura de mercados externos, equilibrio presupuestario, que es algo de lo que se escucha mucho, el tema de decir, bueno, tenemos que ir a un déficit fiscal de cero, y eso es donde el gobierno actual está haciendo hincapié y está poniendo todas las fichas. Lo que es también la parte de solvencia externa, el tema del régimen monetario desprovisto de dominancia fiscal, y finalmente a lo que se espera de ir es a un régimen cambiario bimonetario, que bueno, se habla mucho, y Milei en su campaña habló mucho de lo que es dolarización, si bien hoy ya en el poder no se habla más, pero de lo que se habla, y por eso un régimen bimonetario, es decir, bueno, la libertad para negociar en la moneda que uno quiere. Uno por ahí es inevitable, cuando ve un poco estas cuestiones de desregulaciones, apertura de mercados, decir, bueno, vamos a volver a los 90, eso por ahí es mucho lo que se escucha, y si bien sí en algunos puntos tenemos similitudes, hay que tener en cuenta cuando uno hace un análisis histórico, decir, bueno, estamos partiendo de una base muy distinta, digamos, el contexto que había a finales de los años 80 es muy distinto al contexto que tenemos hoy. Entonces tenemos, bueno, cuando se dio en los 90 empezó a hablarse de globalización, que hoy ya es algo que está instalado, en ese momento era algo nuevo. También esta cuestión, cuando nosotros, digamos, hacemos un poquito de historia o recordamos, pensamos en Menem, pensamos en Cavallo, pensamos en la convertibilidad, pero en realidad
eso no fue lo primero que hizo Menem, sino que tuvo otro ministro de Economía, intentaron con el plan Bunge-Born, que fue un plan que no funcionó, que llevó a la hiper. Entonces ahí es cuando aparece Cavallo, que era ministro de Relaciones Exteriores o algo estaba en lo que es la parte exterior, sería como la Diana Mondino de hoy, y lo llaman a él. Y bueno, ahí sí, después de un año de estar por ahí Menem en el poder, viene el plan de convertibilidad, donde bueno, hace un cambio total de lo que es la economía. Ya lo vamos a ver un poquito más. En ese momento también, bueno, había mucho protagonismo de países del occidente, no existía hoy, cuando se habla de comercio mundial, en ese momento no se hablaba de China, lo que sí pasa hoy. Y también en el año 91 se constituye el Mercosur. En ese momento, parte de la globalización, empieza a hablarse de estos acuerdos de comercio. Yendo específicamente, vamos a revisar algunas cosas de qué fue lo que pasó con el sector agropecuario en los 90, en políticas que lo afectaron directamente. En ese momento, lo primero que se hizo fue todo de sacar lo que era la cuestión regulatoria, todo lo que era juntas reguladoras de granos. En ese momento estaban los derechos de exportación, se eliminaron o se bajaron a niveles mínimos del 3%. También en el año 96 fue la adopción del paquete de soja RR, lo que fue, digamos, un cambio rotundo para lo que es el sector agropecuario. Y de esto habla cuando se empieza a ver el tema de productividad de los factores. Si uno analiza lo que fue el sector agropecuario en los 90, se ven, bueno, cambios importantes y disruptivos para el sector agropecuario. Y sí, lo que teníamos en esa época, que digamos no beneficiaba, si bien no había derechos de exportación, teníamos un tipo de cambio fijo. Entonces el sector agropecuario como exportador no tenía precios altos, y a nivel internacional en ese momento tampoco, digamos, las commodities tenían precios elevados. Entonces eso, bueno, llevó también, y con toda esta cuestión de productividad, y hubo cierta concentración que, bueno, también llevó a la desaparición de muchos productores, como sabemos, quedando productores grandes. Bueno, ahí no se ve el cartelito azul, dice hacia dónde vamos. Un poquito ya yendo a la situación de hoy y viendo qué es lo que está pasando, en el mundo. Bajas tasas de crecimiento, las tasas de interés, bueno, estas son cuestiones más de contexto económico, pero lo que es interesante y lo que nos interesa a nosotros acá es decir, bueno, tenemos precios de los commodities que se van a ir ajustando a la baja. Entonces, bueno, eso tenemos que tenerlo en cuenta, que a nivel de mercados internacionales no podemos esperar precios altos, y sí lo que es alimentos se van a mantener en precios relativamente altos, lo que, bueno, va a beneficiar al sector de lácteos y carnes, con un doble beneficio, porque si tenemos los commodities, que son sus insumos bajos, con precios de venta de sus productos altos, puede mejorar un poquito su ecuación. Bueno, yendo un poquito más a cuestiones específicas, cuando nosotros vemos los mercados internacionales, es interesante decir, bueno, a ver, ¿dónde está parada Argentina? ¿Qué influencia tiene Argentina en esos mercados? Y también ver, porque en muchos mercados el mundo nos está mirando y está diciendo, bueno, a ver, ¿qué pasa en Argentina? ¿Qué pasa con este nuevo gobierno? ¿Qué es lo que hacen? Porque, bueno, al mundo le interesa comprar.
hay un debate entre economistas, el tema si Argentina es o no tomador de precios. Un país es tomador de precios cuando no tiene influencia para cambiar esos precios, y si bien Argentina es tomador de precios, no forma precios en el mercado mundial, pero sí Argentina tiene influencia porque tiene participación importante en varios mercados de commodities. Hecha la introducción, acá lo que vemos es los principales participantes del mundo. En azul, va a haber varios mapitas así. En azul son los principales productores bueno, en este caso de soja, y en este color más rojito son los principales exportadores. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vemos en lo que es soja grano? Que Estados Unidos, Brasil y Argentina se presentan como principales productores y como principales exportadores, pero vemos que la participación en ese mercado de Argentina es sumamente chiquitita. ¿Soja como grano solo? Soja como grano solo. Como producto elaborado. Ahí vamos a la siguiente, que eso es, digamos, donde, o sea, Argentina a nivel soja grano no es importante, pero Argentina vemos que en lo que es aceite de soja, si bien a nivel producción mundial Argentina apenas, este es el porcentaje a nivel de producción mundial. Estas estadísticas tomé de los últimos 5 años, más o menos de la campaña 2018-2019 hasta la actual, de acuerdo a los datos disponibles que tenemos de FAO. Entonces acá lo que vemos es justamente eso. Argentina en el mercado de aceite de soja es el principal exportador mundial. Entonces ahí es donde nosotros decimos, bueno, Argentina no tiene el poder de formar ese precio, pero sí influye. Sí, los mercados internacionales están viendo qué es lo que pasa acá, qué es lo que pasa con el clima, qué pasa con las políticas, porque bueno, Argentina es responsable casi de ofrecer el 40% de ese mercado. Vemos, por ejemplo, China, que es importante a nivel producción, pero bueno, es uno de los mercados consumidores más importantes. Yo ahora no traje, para no traer más información, lo que es los principales importadores, pero bueno, China está entre los principales importadores. Entonces, bueno, Argentina tiene el beneficio de tener un mercado pequeño, entonces produce mucho y le queda mucho saldo exportable. En harina de soja tenemos la misma situación prácticamente que en aceite. Los mismos actores, los principales actores, Estados Unidos, Brasil y Argentina, China también en lo que es producción. Y nuevamente tenemos a Argentina con el 34% del mercado de harina de soja, ¿sí? Entonces, bueno, esto, digamos, es un poco lo que va marcando las perspectivas de precio o cómo se mueven los precios, porque, bueno, lo que vamos viendo que si bien Estados Unidos exporta poco, pero Estados Unidos compra, entonces todos estamos atentos a ver qué pasa con el mercado de con el clima de Estados Unidos o con el clima de Brasil, porque bueno, eso va a hacer que los precios se muevan en un sentido u otro. En maíz, ya la foto es otra. El maíz Argentina en lo que es productos elaborados no tiene mucha participación en los mercados mundiales. Maíz es mucho para consumo interno. La participación en producción de Argentina es ínfima, un 5%. No recuerdo, pero debe estar en el puesto 7 u 8 de los principales productores a nivel mundial. Y en exportación, si bien tiene un número bajo, está entre los primeros 4 o 5 más o menos, ¿sí? Con los mismos participantes que en lo que era soja, Brasil y Estados Unidos. Y acá lo que aparece en las últimas campañas, últimas 5 campañas, es un jugador importante que es Ucrania, con un importante volumen que sale al mercado. Finalmente, trigo es un mercado muy diferente al resto de los mercados. Más o menos, si recuerdan, teníamos en lo que es maíz y soja, teníamos valores del 30,
el 28%. En trigo vemos valores, bueno, excepto la Unión Europea, pero vemos todos porcentajes muy pequeños. El mercado de trigo es un mercado muy atomizado, o sea, hay muchos productores y muchos exportadores. Lo mismo, la participación de Argentina en producción es apenas el 2,5%, y en lo que es exportaciones un poquito más, el 5,7%, pero también es muy poco lo que se participa, y si vemos un ranking de los mayores exportadores, Argentina está en el puesto 8 o 9 más o menos cuando lo ordenamos, ¿sí? Como les decía, Argentina es importante en lo que es producción, entonces bueno, el mundo mira un poco lo que pasa en Argentina, nosotros también miramos y decimos, bueno, a ver qué pasa con la siembra, qué pasa con la cosecha, cómo avanza. Lo que se está observando en Argentina, esto es un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, que en cosecha viene, digamos, demorado el avance de cosecha en relación a las campañas anteriores, y soja y maíz, los precios están bajos y lamentablemente no se espera que esa tendencia baje. Lo único que puede, digamos, traer un poco de presión alcista es el tema de maíz, de esta famosa chicharrita que está afectando a lo que es el maíz tardío. Entonces, por ese lado, a lo mejor se puede llegar a presentar algún aumento de precio, pero no es demasiado. A su vez, siempre, bueno, estamos mirando las proyecciones de LUCA del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y viendo ellos, digamos, cuáles son sus intenciones de siembra, cuál es la producción que esperan, porque bueno, ahí está el Chicago Board of Trade, que es uno de los principales mercados a nivel mundial de commodities. Entonces bueno, ahí es donde se definen los precios que después se van a vender, y bueno, estos informes tienen influencia directa sobre lo que son los precios. Lo que se observa es que en Estados Unidos esperan que va a haber un poco más de superficie de siembra en la próxima campaña. En maíz se espera un poquito menos, o sea, bueno, si hay más siembra, los precios son menores, que es lo que vemos acá, que también lo acompaña lo que es el informe de los stocks de granos, que bueno, al haber mayor stock de granos, esperamos menores precios, y el maíz está un poco ahí más en duda, y hay algunas subas, pero es muy poco. En general las tendencias, lo que apuntan los informes es más a la baja, y eso lo podemos ver acá en estos gráficos. Estos son los precios del Chicago Board of Trade. Acá tenemos para lo que es maíz, y lo que podemos ver que estos precios altos que habíamos tenido en otras campañas ya no vuelven, y lo vemos para todo, para trigo, para lo que es zona soja, grano, y también para lo que es aceite y harina de soja, que todos van, digamos, con tendencia a la baja. Esto, bueno, un poquito lo que les decía recién, el Chicago Board of Trade lo que está mirando es qué es lo que pasa en Estados Unidos con las cosechas. Se mira el mercado climático de lo que es Sudamérica, que bueno, están, como vimos antes, Brasil y Argentina como principales exportadores. Entonces, bueno, cuando nosotros queremos decimos, bueno, a ver qué va a pasar con los precios de las commodities, tenemos que tener en cuenta un poco estas tres variables: precios de la energía, tasas y dólar. Como en alguna de las diapositivas anteriores mencioné, se espera tasas en alta, lo que va a llevar a baja en precios de los commodities.
Yendo más a la situación interna, si bien no hay, como les decía antes, un programa económico, sí lo que se puede ver es hacia dónde está yendo el gobierno, con lo primero que tenemos y que todos escuchamos, que es el tema de ajuste fiscal, con un gran porcentaje en gasto público, y lo otro, lo que es ingresos, el tipo de cambio, que bueno, ya vimos que tuvimos la fuerte devaluación y ahora se va con devaluaciones pequeñas, y al menos se espera que hasta mitad de año no se van a mover los derechos de exportación. Lo que se espera es tener, bueno, superávit fiscal, trimestre lamentablemente recesivo y con alta inflación, que es lo que estamos viviendo, y bueno, como les decía, esperar una unificación cambiaria hacia los próximos meses, digamos, ir a un único tipo de cambio. Bueno, esto es un poco más de lo mismo, viendo, ¿no? Que bueno, es lo que vemos nuevamente: salto devaluatorio, las caídas de las brechas en el tipo de cambio, la aceleración de la inflación, baja de tasas. Esto, bueno, es interesante como para ver, digamos, gráficamente esto que decimos, el tema del tipo de cambio. Entonces, resumiendo acá, en el cuadro celeste vemos lo que tenemos: el tipo de cambio oficial en mayo, contado con líquido, tipo de cambio exportador, y acá vemos para los distintos productos del agro, donde la más perjudicada es la soja, con una brecha del 80%, trigo y maíz, eso naturalmente por lo que es las altas retenciones que tiene soja, trigo y maíz con un 37%, carne un 32%, y lácteos queda al último con un 20%. Lo que se espera del gobierno es, bueno, ir hacia una estabilización. Sobre todo lo que está buscando el gobierno es estabilizar la macro. La inflación, si bien es alta, se ve que va bajando la tasa de la inflación, y bueno, lo que el gobierno quiere es primero, bueno, estabilizar lo fiscal, para luego ir a lo monetario y al tipo de cambio, que es lo que afecta directamente al sector. Yendo ahora un poquito más a ver algunos datos de lo que es el sector agropecuario argentino. Lo que vemos acá es lo que es producción de granos. Esto es un promedio de las últimas campañas. Y bueno, lo que podemos ver es lo que es la importancia de soja, maíz y trigo, que fueron responsables en estas últimas campañas de un 88% de la producción de granos. A continuación, lo que vemos es cómo evolucionó la producción de soja desde la campaña desde los años 70 hasta la actualidad, donde bueno, se ve el cambio importante. Tenemos acá lo que les decía antes, el paquete de siembra directa, la soja RR y todo lo que trajo consigo. Entonces, bueno, vemos esta área acá celeste, es el área sembrada, vemos incremento en rendimientos y bueno, naturalmente lo que es la producción, que son las barras azules, cómo se incrementa. Lo que es maíz, lo que se puede observar, mismas campañas, 1969, 1970, 2022, 2023 creo que es lo último que hay. Lo que se ve es una estabilización de lo que es la superficie. Acá vemos un poquito de aumento, pero en general no se ven grandes cambios. Sí, importantes cambios en lo que es rendimientos, bueno, lo que llevaron a incrementos en niveles de producción. En trigo la situación sí es bastante distinta, donde bueno, se ve mucha fluctuación en el área, pero se ve una reducción en las últimas campañas. Si bien los rendimientos fueron aumentando, no fue tan marcado como lo que fue en maíz y soja, y bueno, vemos que bueno, la producción de trigo tiene una alta fluctuación entre campañas.
A continuación lo que vemos es evolución de producción bovina, esto desde el año 90 hasta 2023. Vemos cierta estabilidad a lo largo de 30 años, tenemos lo que es volumen en las barras amarillas y lo que es el consumo aparente, que está bueno, en distintas unidades de medida, digamos. Pero bueno, lo interesante es ver que tenemos cierta estabilidad en producción. En leche, bueno, tenemos también estadísticas del 70 a la actualidad y bueno, lo que se ve es una tendencia creciente, pero bueno, una tendencia suave, podríamos decir. Como les decía, bueno, al principio, mi tema de investigación está más relacionado con lo que es medida de resultado de las actividades, margen bruto. Por eso un poco la idea de armar la charla, decir, bueno, vemos a nivel contexto qué nos espera y después, bueno, tratar de darles herramientas como para que cada uno pueda analizar su propio establecimiento. Yo les voy a mostrar algunos números acá, pero bueno, no van a ser representativos, sino la idea es que cada uno pueda ver en su propio establecimiento cómo están. Margen bruto agrícola, estimo que todos han escuchado hablar de lo que es margen bruto. Margen bruto es una medida simple de resultado económico, es una medida parcial, decimos parcial porque bueno, tenemos un establecimiento y el margen bruto vamos a medir de una sola actividad. En este caso, bueno, puede ser trigo, puede ser soja, puede ser ganadería, puede ser lechería. ¿Sí? Después se puede pasar y decir, bueno, hacemos un margen bruto del sistema y lo podemos ponderar por algún factor. Yo trabajo mucho lo que es la parte agrícola, entonces, bueno, generalmente cuando hacemos un margen bruto del sistema, lo que hacemos, bueno, ponderamos por la superficie destinada a cada cultivo. Pero bueno, yendo al concepto de margen bruto, es simplemente una diferencia donde tenemos el ingreso, precio por rendimiento, y luego a ese ingreso lo que tenemos que hacer es restarle los costos, que los costos van a estar formados por todo lo que es labores e insumos, más comercialización y flete. Se le puede agregar en algún caso el seguro, si es que se contrata. Otras medidas que también nos ayudan a tomar decisiones, y también estas medidas son útiles y pueden ser útiles una más que otra de acuerdo en el momento que nosotros vayamos a tomar la decisión o en el momento que nosotros las necesitemos. Tenemos una de las medidas que es muy conocida, que es el rendimiento de indiferencia. Ese rendimiento de indiferencia se define como un cociente entre lo que es costos y el precio. Bueno, si es campo alquilado se le agrega el arrendamiento, y ese rendimiento de indiferencia simplemente nos va a dar aquel rendimiento mínimo que yo necesito a un precio dado del cultivo. Eso, digamos, es interesante. Estamos siempre fijando una variable, pero yo digo, bueno, yo tuve estos costos para sembrar y demás de mi cultivo, tengo este precio, ¿cuál es el rendimiento mínimo que necesito, ¿no? Y después la otra medida que tenemos, que por ahí no se calcula tanto, pero sí es interesante, es decir, bueno, ¿cuál es mi precio de indiferencia? Esta medida puede ser para decir, bueno, yo ya coseché, ya sé el rendimiento que obtuve y estoy mirando los mercados, entonces, bueno, ¿me conviene o no me conviene vender? Entonces, bueno, veo y digo, ¿cuál es el precio mínimo que yo necesito para cubrir todos mis costos? Entonces, bueno, veo si en el mercado me cierran. Obviamente que al momento de vender no siempre va a ser una decisión económica, sino financiera. Si necesito el dinero porque tengo pagos que realizar, voy a vender lo mismo. Pero bueno, es una medida que también es interesante y simple de calcular, porque bueno, son cocientes, digamos, es lo mismo que arriba, solamente cambiando los cocientes. Como les decía antes, cuando nosotros hacemos margen, siempre, bueno, el margen se puede hacer con distintos objetivos. Entonces yo puedo hacer un margen al momento de sembrar,
Entonces yo estoy haciendo un margen para planificar y ver cómo me conviene, qué tipo de manejo me conviene hacer, cuáles son las perspectivas de precio que se esperan. O puedo hacer un margen cuando ya coseché, ya cerré la campaña y digo, bueno, a ver cómo me fue, qué me conviene. O sea, en ambos casos el margen bruto me va a servir para la toma de decisiones, pero bueno, tiene distintos objetivos. En este gráfico un poco lo que me interesaba mostrarles es, bueno, yo en el momento que voy a planificar la siembra, entonces bueno, voy a mirar un poco, bueno, el manejo que voy a hacer, seguramente después vamos a ver, voy a estar mirando los precios de los insumos, pero lo que yo voy a mirar es decir, bueno, cómo se está moviendo el mercado de futuros. Entonces acá yo lo que les traje es un ejemplo para ver cómo se movió la soja. Acá tenemos al 1 de noviembre, donde estábamos en valores de $345 por tonelada, y a la primera semana de abril vemos que esa soja bajó. La teoría y la realidad lo comprueba, siempre los mercados de futuros tienden a converger, digamos, al momento en que se realiza el futuro, que es mayo, o sea que van a ir al mismo precio. Entonces, bueno, el precio que yo espero es este. Entonces, bueno, es como para decir, bueno, tener en cuenta y mirar los precios y ver qué variación puedo tener entre este momento en el que yo decido la siembra y el momento que proyecto la cosecha. Este es el caso para abril, para maíz, este es el futuro del mes de abril. Estas son todas cotizaciones del Marco Rofex, el único mercado de futuros que tenemos acá en Argentina, que están fusionados, el de Rosario con el de Buenos Aires. Y en maíz, bueno, se ve lo mismo que decíamos antes, una tendencia a la baja con un precio de 190 que teníamos en noviembre y hoy estamos alrededor de 168. En trigo no es muy representativo esto. Los futuros de enero recién están apareciendo ahora, no hay para ver muchos datos, pero bueno, la tendencia es la misma, es a la baja, y hoy podríamos mirar y si vamos a ver algunos contratos que hay de lo que es enero 2025, están alrededor de 203 dólares por tonelada. Como les decía, bueno, tenemos en el margen bruto la parte de ingresos que la definen el precio y el rendimiento. Recién vimos los precios. Bueno, los rendimientos va a depender del manejo que nosotros hagamos. Entonces, bueno, también ¿el manejo o el tiempo también? El clima, sí. Sí, incluso más el tiempo. Después vamos a ver un poquito lo que es riesgo, donde ahí incluimos la parte del clima. Pero bueno, un tema es que el clima nosotros no lo podemos manejar. Sí podemos manejar el planteo que nosotros hacemos o las decisiones que tomamos. Entonces, bueno, nos va a interesar y mirar y ver un poco cómo se mueve el mercado de insumos. Yo tomé como ejemplo 3 insumos: fosfato, urea y glifosato. Cómo se movieron en el último año. Ven acá que empezamos marzo 2023 y terminamos con marzo 2024, y bueno, vemos que empezaban con un precio alto, siguiendo una tendencia relativamente similar los tres. Ahí. Pero bueno, si nosotros miramos los precios de los insumos solamente, por ahí no es, digamos, algo que nos permita tomar decisiones en sí. Es interesante decir, bueno, a ver cómo se relaciona ese precio de insumo con el precio de mi producto. Es lo que yo voy a obtener si yo voy a destinar ese insumo a soja, trigo, maíz. Entonces, bueno, es interesante analizar y relacionar, que eso es lo que está hecho acá, decir, bueno, a ver cómo se relaciona la evolución del precio del insumo con la evolución del precio de mi producto. Eso tenemos en este gráfico de barras. Las barras verdes, no sé si se alcanza a leer bien, es la relación insumo-producto marzo 2023,
y las barras celestes, la relación insumo-producto marzo 2024. Esta relación insumo-producto indica cuántos quintales, bueno, es quintales dependiendo, ¿no?, la unidad de medida que yo use, pero cuántos quintales voy a necesitar de trigo, maíz o soja para comprar una unidad que, bueno, puede ser tonelada o litros de mi insumo. El panorama, digamos, acá comparando, no se ve bueno. No se ve. No se ve. No se ve bueno. No se ve bueno porque, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Aumento en relación a lo que era marzo 2023. En el gráfico anterior vimos que, bueno, hubo momentos en que fueron más altos, o sea, que bajaron, pero bueno, si comparamos acá, lo que vemos es que tenemos aumento de precios de insumos, baja de precios, entonces, bueno, vemos una relación que no es muy favorable, pero bueno, es interesante por ahí hacer un poco este análisis para ver, bueno, en esta campaña tenemos precios bajos, pero en otro momento por ahí vemos una urea de $1000 la tonelada y nos asustamos, pero bueno, si estamos con una soja de 350, quizás decimos, bueno, sí me conviene hacer una soja de primera. Hice la aclaración al principio, soy licenciada en Economía, la parte agronómica no manejo, así que a lo mejor estoy diciendo una burrada de urea en soja, pido disculpas por eso. Siempre pido asesoramiento de ingenieros agrónomos, entonces, bueno, por ahí no sé específicamente esas cuestiones, pero bueno, lo importante es eso, que nos quede, es decir, bueno, si analizamos y vemos la evolución del precio del producto, del insumo, miremos también cómo se relaciona con el precio del producto. Acá traje como para ver, digamos, dado que estamos planificando la siembra del trigo, unos resultados de trigo. Estos resultados, yo como dije, trabajo en la EA Manfredi, que Manfredi queda cerquita de Córdoba capital, bien en el centro de la provincia de Córdoba. Estos márgenes, ahí no sé si se alcanza a ver, pero bueno, puse un mapita de Córdoba para que se ubiquen en la zona. Estos márgenes son del departamento Unión, en el sudeste de la provincia de Córdoba. Es una zona, digamos, con muy buena productividad. Estos márgenes los armamos esta semana con un compañero de allá que justamente tenía que hacer una presentación. Como les decía antes, estamos planificando el momento de la siembra, no sabemos cuál va a ser nuestro rendimiento, entonces, bueno, cuando armamos márgenes siempre es interesante decir, bueno, jugamos un poquito con los rendimientos y vemos distintos niveles de rendimientos. El precio del trigo, como les decía, tomamos el precio del futuro, que es $203 por tonelada. En este caso, bueno, van a ver que tenemos casi $500. Yo no conozco bien acá, disculpen cómo es el manejo de la zona. Yo trabajo mucho con lo que es la zona más el centro de Córdoba y son un poco más bajos los costos, por ahí a veces el tema se fertiliza menos, o sea, es un manejo distinto. Pero bueno, en esta zona tenemos casi $500 de costo de implantación. Transporte no tenemos tanto, no está tan lejos del puerto. En este caso, bueno, se incluyeron seguro también, pero bueno, lo que podemos ver acá, tenemos acá los márgenes en campo propio. Lo que podemos ver es que para niveles de menos de 35 quintales por hectárea estamos en una situación complicada en campo propio, ¿sí? ¿Tienes idea cuánto se paga alquiler en la zona, en quintales? Están en 18. Yo cuando estoy empezando el año pasado, a fin de año, empecé a trabajar más. ¿Y cuál asignaste el 50% del alquiler al trigo? 30. 30, sí, en un momento asignábamos 50 y 50 y bueno, después un poco sugerencias de productores, como que bueno, se le asigna un 30%, pero bueno, sí, los alquileres en esa zona son altísimos. En la zona donde estoy yo estamos hablando de 10 quintales aproximadamente, que es centro,
centro de Córdoba y el departamento Colón, por ejemplo, que está arriba de la ciudad de Córdoba. Pero bueno, esta zona, o sea, tengamos en cuenta que estamos hablando de rendimientos promedio de 35 quintales por hectárea en trigo. Es lo que tenía más actualizado, por ahí me hubiese gustado traer algo más de mi zona, pero bueno, me gustaron estos números porque los estuvimos armando entre lunes y martes con mi compañero Justiniano Pose. Como para ver ejemplos, las medidas que les decía antes, en este caso tenemos un rendimiento de indiferencia de 33 quintales por hectárea, es decir, que con un precio de trigo de 202, si tenemos 33 quintales por hectárea salimos hechos. En campo propio. En campo propio, sí. Yo no me metí en ese tema, seguramente habrán escuchado más de un economista hablar de lo que es el costo de oportunidad, el interés y esas cuestiones. Acá, yo para no meter tantos números, está incorporado el costo de oportunidad en este margen bruto. ¿Qué quiero decir con el costo de oportunidad? Bueno, el costo de oportunidad, si han escuchado el concepto, es un costo que se incorpora de lo que es la economía cuando yo tengo un monto de dinero y lo decido destinar a una actividad y no lo destino a otra, entonces estoy teniendo un costo que es la ganancia que tenía en esta otra actividad. Normalmente lo que se usa como referencia es la tasa de interés de un plazo fijo, que es lo más común, porque bueno, tampoco, digamos, si yo tengo un campo, no me voy a ir a cualquier otra actividad, tiene que ser algo que sea realizable. Ya no voy a comparar con, no sé, lo que sería la rentabilidad de la minería, por ejemplo, tiene que ser algo representativo. Entonces, bueno, con eso, ¿qué es lo que les digo? Que en estos 33 quintales estoy obteniendo ese porcentaje, estoy obteniendo ese mínimo de ganancia, ¿sí? Y lo que vemos también es lo que les mostraba antes, que es una medida a la que no estamos tan acostumbrados, pero sí está bueno tenerla, es un precio de indiferencia de $140 por tonelada, fijando un rendimiento de 35 quintales, ¿sí? Que es un precio bajo. Ahí salgo hecho en campo propio. Yo ahora no lo traje, naturalmente que estas mismas medidas se pueden realizar para campo alquilado y bueno, obviamente que van a ser más altas las dos. También yo antes, como decía, bueno, estamos viendo cómo va a ser el resultado de una actividad que yo voy a sacar toda mi plata y voy a tener recién los ingresos en meses posteriores. Entonces, bueno, siempre es interesante hacer análisis de sensibilidad, donde generalmente las variables que se mueven y que son las más riesgosas son precio y rendimiento, que bueno, son las que generan el riesgo. Ya vamos a hablar un poquito de eso, pero bueno, tenemos el riesgo de que se muevan los precios y, como decía, el tema del clima, que me va a afectar los rendimientos. Vamos a ir más rápido acá. Esto que vimos acá, sensibilidad, como cuando nosotros tenemos una tablita más estática y decimos, bueno, a ver, ¿dónde me paro? Estos son los precios, estos son los rendimientos, pero bueno, es como una fotito más estática. Nosotros en el Departamento de Economía, como que bueno, nos interesó ir un poco más allá de lo que es la sensibilidad simplemente y decir, bueno, vamos a analizar el riesgo de las actividades. Nosotros al riesgo lo vamos a definir como la probabilidad de tener un margen negativo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Mediante un programa y dándole las indicaciones nosotros, los datos, vamos a obtener una probabilidad de obtener ese margen negativo en base a lo que hacemos acá. Nosotros vamos a hacer 1000 pruebas de precios que se muevan, mezclándolos con 1000 pruebas de rendimiento, entonces vamos a ver una probabilidad. Entonces nos da como un análisis un poco más dinámico de lo que sería el riesgo, ¿sí? Esto lo dije, así que lo pasamos. Entonces, bueno, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Decimos, bueno, al momento de la siembra tengo mi precio de futuro. Ese va a ser mi precio más probable.
Pero nosotros lo vimos recién que en el momento en noviembre el precio de la soja era uno y ahora es otro. Entonces, bueno, lo que hacemos, cuando hicimos estas cuestiones estadísticas, una distribución triangular, nosotros hicimos estimaciones y vimos a lo largo de 10 años cómo se movió ese precio del futuro en el momento de siembra, en qué porcentaje se movió en relación al momento de cosecha. Entonces, bueno, eso va a ser nuestra estimación de cuál va a ser el precio más probable, cuál es el peor escenario y cuál es el mejor escenario. Y vamos a tomar los rendimientos departamentales. En este caso nosotros decidimos tomar de las últimas 20 campañas, más o menos, tomamos desde los 2000 a la actualidad. Y entonces, bueno, le damos al programa las indicaciones, le decimos, bueno, estos son mis precios probables, estos son mis rendimientos probables, los costos van fijos, o sea, yo puedo elegir lo que quiero variar. En este caso, bueno, el análisis interesante es precios y rendimientos. Entonces lo que tenemos es una medida de riesgo. Esa medida de riesgo que nos dice, volviendo digamos a los mismos datos que teníamos antes, en este caso para el departamento Unión, con esos costos, con esas perspectivas de precios, este análisis de riesgo lo que nos dice que la probabilidad de tener un margen negativo en campo propio es del 76%. O sea, estamos teniendo una campaña complicada. Cuestiones para analizar y mirar con cuidado los datos y no asustarse. Acá, no sé si lo tengo, pero bueno, yo les decía antes que para el departamento Unión fijamos los rendimientos en 35 quintales y nosotros cuando hacemos esta estimación, nosotros digamos tenemos que tomar datos oficiales. Entonces, bueno, tomamos los datos de la Secretaría de Agricultura y sabemos que esos datos por ahí van un poquito a la baja. Yo, por ejemplo, hablaba con mi compañero y él me decía, bueno, en general los rendimientos son más altos que lo que se ven en las estadísticas. Entonces, bueno, esto puede estar tirado un poquito abajo por eso. El otro tema que sí preocupa es nosotros esto de riesgo en las actividades, lo venimos calculando hace muchos años. Y lo que sí se puede observar es la influencia que tiene el precio. O sea, yo miraba, por ejemplo, datos que estuvimos haciendo por una cuestión de riego. En Manfredi se trabaja mucho lo que es riego, entonces medimos el riego en cultivos en secano y en riego y comparamos. Y yo miraba los datos de trigo en ese momento, que eran los datos del experimental, que eran rendimientos buenos. Y el riesgo estaba en estos niveles también, pero teníamos un trigo de $170 por tonelada. Entonces, bueno, el tema del precio, digamos, es fundamental a la hora de definir el riesgo. Y bueno, si nos vamos a campo alquilado, recuerden que teníamos 18 quintales, la soja bajó, así que eran un poquito a $290 por tonelada, pero bueno, la situación es un poquito más complicada en ese caso. En ese lugar, tenencia de la tierra, ¿qué es? ¿La mayoría son productores con tierra propia o con alquiler? ¿Qué porcentaje puedes? Mira, la verdad, voy a ser sincera, no conozco bien la zona. Pero yo estimo que debe haber un alto porcentaje de campos alquilados. Sí, porque digamos, yo como les decía, yo trabajo más o menos por acá. Justamente la Unión pertenece a otra experimental, entonces bueno, recién ahora estoy empezando a trabajar con la gente más al sur de la provincia. Pero bueno, siempre digamos está el interés en ver cómo son los resultados en campo alquilado. Sería más representativo. Claro, y los números son esos, digamos, de lo que es los alquileres que se están cobrando en aquella zona. Perdón, ese valor de riesgo que calculaste con esos 18 quintales de alquiler. Sí. Es representativo de la zona, ahí estamos cerca del centro oeste santafesino. Mi agencia está ahí
ahí más o menos a esa altura, pero del lado de Santa Fe, y esos son los valores que se ven, 18, incluso 20 quintales, y hay mucho campo alquilado en todas esas zonas. Claro. Sí. Una cuestión que yo vi, que les mostré rápidamente, es que en muchos casos, digamos, en trigo, por eso se hace el margen del establecimiento, que cuando nosotros vemos y sumamos ponderado, es como que terminan los otros cultivos salvando, entre comillas, al trigo, digamos. Por eso también es interesante. Yo ahora no traje, porque bueno, ya no daban los tiempos. Nosotros también hacemos un cálculo cuando cierra la campaña, tomamos los datos que teníamos de siembra, los rendimientos efectivos con los precios efectivos, y hacemos un cálculo de lo que fue, digamos, hacemos un supuesto y decimos, bueno, igual superficie se asignó a los 3 cultivos para ver cómo dan los números, pero bueno, el trigo siempre está más complicado y hay que compensar. Te consulto, ¿el precio de las labores lo tomás de la Cámara de Contratistas? ¿Cómo es el valor? Mira, eso, bueno, nosotros generalmente por ahí consultamos, ¿sí? Claro. Pero sería servicio de terceros. Sí, eso es una cuestión metodológica, digamos. O sea, nosotros desde lo económico, lo correcto sería, si bueno, vos tenés tu maquinaria, calcular cuál es el costo de tu maquinaria. Si nos llevamos por lo que creemos de los mercados, se supone que el contratista que te cobra un precio tiene en cuenta todos esos costos. Entonces, por una cuestión metodológica de simplificar, suponemos labores contratadas, ¿sí? En la zona, lo que me pasaron de acá, bueno, me pasaron valores, esto todo lo trabajamos en dólares directamente, y bueno, si hay tarifas en pesos pasamos a dólares, pero en general está todo en dólares. En la zona donde estoy yo, que es el departamento Río Segundo, ahí cerca de Oncativo, se manejan a veces en litros de gasoil. Entonces, las labores están ahí, que más o menos están en lo que es siembra, 40, 45 y $5 lo que es pulverización. En esta zona es un poco más alto, y también, por ejemplo, en lo que es cosecha, en la zona ahí del departamento Río Segundo, por ahí se manejan con quintales, y acá lo que me decían los chicos, que cuando ya son rendimientos superiores, yo no sé si si se veía ahí, como que después va a porcentaje, digamos. Si ya tenés rendimientos superiores a 35 quintales, ¿ves? A partir de acá ya te cobran un porcentaje más alto, digamos, la cosecha. Eso es típico de cada zona. Nosotros, para hacer el margen, lo que hacemos es tratar de consultar en general a la gente cuánto se cobra. Bueno, acopio se toma un 3%, y transporte sí, tomamos lo que es la tarifa oficial de la Federación Cordobesa de Transporte, que bueno, va haciendo actualizaciones 2 o 3 veces al año, entonces cuando tomamos esa tarifa que es en pesos. ¿Cómo haces incidir el costo de mantener esa superficie en la propiedad, en la tierra alquilada? O sea, hay muchos productores que deciden mantenerse a lo mejor con números en Colorado. Entonces, ¿cómo podés hacer incidir dentro de esa evaluación económica el costo de mantener la tierra? ¿Sí? O sea, no soltarla, porque el año que viene no la podés volver a... No entiendo bien la pregunta. Mantener el margen negativo. Exacto, mantener un margen negativo ante no ceder esa tierra, ¿sí? Dejarla, porque el año que viene, el próximo ciclo no lo voy a tener, no voy a poder. Claro, bueno, sí, o sea, a nivel... Existe desde lo económico, sí, poder... o sea, nosotros eso, bueno, no lo estamos incorporando como un costo, digamos, acá. Por ahí no fui muy claro. Yo, a ver, un productor. Sí. Bueno, los números. Con la capacidad de aguante, digamos. ¿Perdón? Y con la oportunidad de mantener la tierra. Claro, sí, la capacidad de aguante. Claro, exactamente. Claro. Me seguí, o sea, si yo decido no sembrar porque no me dan los números y estoy alquilando, ¿sí? Dejo ese alquiler. En la próxima campaña, yo esa
tierra No, 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 puedo volver a acceder. Claro, bueno, Entonces, lo que... debería tener un costo de eso. Claro, un poco a ver si respondo a la pregunta, un poco lo que decía recién, el tema que en el caso concreto de trigo, yo ahora, bueno, tenía números de maíz, soja, de otros cultivos que eran en realidad calculados en diciembre, y para no traer 100 diapositivas saqué y dejé trigo, que me pareció más interesante. Lo que mostraba recién, la suma de las actividades, que en muchos casos lo que se ve es que en realidad la soja y el maíz sostienen al trigo. Claro. A lo mejor ya si todo el establecimiento te da negativo, también, bueno, hay que ver si tuviste, por ejemplo, algo de clima. Allá en la zona nuestra el tema de la piedra. Entonces, bueno, si es una campaña, digamos, que el margen te dio negativo por algo específico, pero ya si todo te da negativo, cuando vos haces, nosotros después hacemos... Pero hoy, si hacemos márgenes, la realidad es que casi todos nos dan negativo. El año pasado nosotros hicimos, para lo que es, o sea, está bien, nosotros hacemos sistemas generales, digamos, no es que vamos a un productor concreto, pero bueno, nosotros el año pasado, cuando nos ponemos a estimar en julio, agosto, más o menos que cierra la campaña, decimos, bueno, vamos a ver cómo estuvo la rentabilidad, que nosotros ahí ya avanzamos un poco más y vamos hasta rentabilidad, no lo tengo acá por estas cuestiones de que no quise hacerlo tan largo, pero les explico rápido, donde ahí tomamos todos los márgenes de todos los cultivos. El año pasado lo que estaba atravesada la campaña era por la sequía. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Nosotros decimos, bueno, tomamos los rendimientos promedios y bueno, los números estaban en rojo. O sea, en muchos casos la rentabilidad lo que hace es, nosotros sumamos estos márgenes ponderados por la superficie y después le restamos más cosas, porque nosotros acá, como yo les decía al principio, es una medida de costo parcial. Estoy midiendo nada más qué es lo que pasa con una de mis actividades. Yo tengo que tener en cuenta que después tengo otros costos que agregar a mi establecimiento, tengo costos fijos, tengo que pagar determinados impuestos, tengo que pagar ganancias, ingresos brutos, tengo que ver el tema también de retribución a mi mano de obra y estas cuestiones. Entonces avanzamos y llegamos hasta rentabilidad, que rentabilidad lo que nos da es un porcentaje, es una tasa que yo puedo comparar con la tasa de un plazo fijo. Cuando nosotros el año pasado hicimos, esa rentabilidad en todos los casos daba negativo, o sea, cuando yo llegaba yo tenía el margen bruto del sistema y le empezaba a restar todas las cosas que me faltaban sin llegar al alquiler en campo propio, tenía resultados negativos. Entonces, bueno, si uno mira la foto de una campaña, bueno, fue una sequía que los rendimientos se fueron a pique. En la zona donde estoy yo, en trigo, por ejemplo, estuvieron en 17 quintales rendimientos promedios. Entiendo que en ese caso la decisión del productor va a tener que ver con decir, bueno, esta campaña me fue mal, pero bueno, miro un poquito para atrás y en las otras me fue bien y en base a eso sostener. Si ya ves una perspectiva que tenés 2 o 3 años seguidos, es insostenible el pagar un alquiler, digamos. Es distinta la decisión, incluso nosotros cuando vemos más rentabilidad incorporamos el costo de la tierra. No, pensé que habría algún índice, como así es un costo de oportunidad, que claro, lo metiste. Pensé que a lo mejor existiría algo, como decir, el costo del alquiler, que lo puedo meter ahí dentro, claro, y que pondere. Claro. Sí, o sea, bueno, nosotros sí, al arrendamiento que nosotros pagamos, sí le calculamos ese costo de oportunidad, decir, bueno, yo gasté la plata en eso, pero nada más. No sé. Gracias. Noelia, ese programita que vos mostraste donde llegás la última gráfica de todo donde definís el riesgo, sí. ¿Ese programa está disponible? O sea, si un productor te pasa los datos de la zona donde está trabajando para poder evaluar el riesgo, como dice el señor, de decir, yo tengo este campo alquilado y quiero saber si me conviene seguir teniéndolo o no. ¿Eso está disponible como para que el productor pueda acceder? No, en realidad esto, y nosotros, bueno, nos ha traído bastantes inconvenientes, incluso hemos
hemos cambiado, este es el mejor programa y el que da los gráficos más bonitos. Esto se hace con Crystal Ball. No requiere demasiado conocimiento de estadística, pero sí algo. Yo acá lo que traje, bueno, fue un poquito esto, es decir, la distribución triangular y cuando vemos los rendimientos de los departamentos, un poquito. Hay algunas aplicaciones que por ahí son más simples, se pueden instalar como complementos al Excel y por ahí se pueden hacer un poco estimaciones más rústicas, digamos. Que sí están gratuitas. Este software no, este es un software caro, es más complejo de usar, pero están, incluso había de la Universidad de Rosario, habían hecho una aplicación, pero bueno, después no se actualizó y solamente se podía usar con Windows XP, entonces me quedó medio obsoleta, digamos. Yo la seguía. Yo tenía una compu vieja en el INTA y la quería mantener para usar el singular. Te consulto, incluso en el INTA ustedes consideran el promedio de los últimos 20 años. Sí. ¿No se puede colocar una variable más que es la probabilidad que tengamos de un evento niño en el que más o menos hay alguna certeza de qué tipo de probabilidad? Se podría, sí. Sí. O sea, el programa, esto, digamos, vos le decís al programa lo que vos quieras, digamos, vos le indicás al programa, qué sé yo, después de la charla de Nati, vemos qué pasa con el clima y decimos, bueno, porque incluso nosotros, bueno, tomamos promedios de las últimas 20 campañas, en precio tomamos esta distribución, pero bueno, yo puedo decir otra cosa, bueno, mi rendimiento y también con mi manejo, porque quizás, como les decía, estos son los promedios que publica la Secretaría, pero bueno, quizás yo este año decidí hacer un maíz de primera y lo hice perfecto, le puse las dosis de fertilizante que corresponden y aspiro a un rendimiento alto, porque bueno, también sé que el clima va a estar de mi lado, entonces bueno, yo le puedo indicar al programa estas estimaciones, y por ahí son números que asustan, pero bueno, tengamos en cuenta que son estimaciones en general para casos supuestos que uno hace, no son situaciones concretas de un productor. Nosotros de un productor sí calculamos, como les decía recién, para lo que es la cooperadora del experimental, que tiene más o menos datos desde campaña 96-97, en riego y en secano, de trigo, soja y maíz, con, bueno, van viendo el distinto antecesor, el manejo exacto. Entonces, bueno, ahí hicimos un análisis que por ahí es más concreto, y por ejemplo, bueno, en ese caso, los rendimientos que nosotros usamos para riego, los rendimientos que se obtuvieron en riego. Entonces, ponele, si vos comparabas, tenías en trigo, en riesgo en secano el 76%, y cuando te ibas a riego te ibas a un 30% de margen negativo, porque bueno, el programa le dijimos, bueno, no, mira, acá tenemos este costo de riesgo que se aumenta, tenemos el mismo precio que yo voy a vender el trigo, pero mis probabilidades de rendimiento son estas. Claro. Entonces, claro, eso, digamos, es... o sea, al programa pobre, decirlo. También hay que hacer la evaluación de que el trigo, el sistema es trigo-soja, o trigo-maíz, pero pensando en trigo-soja, el trigo está también cumpliendo una función de un cultivo que te ayuda a controlar todo el problema de maleza. Si tuviese la soja de primera solamente, probablemente tenga mayor costo de control de maleza, o depende del lote en el que estás posicionando, ¿no? Hay muchas variables que afectan. Nosotros, bueno, ahora tampoco lo traje, pero trabajamos un poquito también lo que es balance de nutrientes, por ejemplo, y decir, bueno, a ver cuánto extrae el cultivo, cuánto se fertiliza, y incorporamos ese costo, y bueno, hay cuestiones de sustentabilidad y muchas cosas que quedan afuera cuando nosotros hacemos un margen bruto, ¿sí? Pero bueno, son medidas que, repito, ayudan a tomar decisiones, no es que van a definir y es un poco ver el momento del tiempo y analizar un poco. Bueno, hacer un análisis financiero de la empresa, en realidad, porque esto estás tomando como supuestos de
manejás costo de contratista, alquiler, a lo mejor en un productor que tiene campo propio, que tiene maquinaria propia, ese riesgo es menor, tenés menos erogación financiera, menos cheques, menos pagar. Claro, sí. Pero bueno, de todas formas, eso siempre está la diferencia entre lo que es un análisis económico y un análisis financiero. Sí. Si yo voy a hacer, estos son análisis económicos, si yo por más que yo tenga mi tractor, por ejemplo, bueno, voy a decir, bueno, no, le incorporo al margen lo que yo le pago a la persona porque tengo un empleado que se sube al tractor y el gasoil, bueno, tengo que tener en cuenta que mi tractor se desvaloriza y un montón de cuestiones acá. Claro, no se mencionaron porque no lo querés ver, pero está. Está, digamos, porque tu tractor se va a ir gastando. Acá, por ejemplo, bueno, no se hizo mención al tema de amortizaciones, pero bueno, están incorporados, se supone, en ese costo del contratista, digamos, esas cuestiones desde lo económico. Después, bueno, si hacemos un análisis financiero que tiene que ver con plata, de ahí es otra cosa. Como una pregunta como economista. Estamos a un mes nosotros acá de empezar la campaña de trigo, mediano, de la siembra de trigo. Uno debería pensar que el gobierno debería tener estos números y deberíamos creer que saben de que la situación es mala. ¿Cree que eso puede presionar a que se toque el tema de retenciones? Qué buena pregunta. Sí, en realidad lo que se espera, digamos, y si uno, esto por ahí es bueno, más una opinión más personal, más allá de todo, digamos, se estima que sí, digamos, que en algún momento, o sea, lo que pasa, bueno, es lo que veíamos antes, el gobierno, la prioridad hoy es la parte fiscal, digamos, de decir, queremos tener un déficit cero, digamos, porque ellos a lo que están atacando es a la inflación y la atacan por ahí. Entonces, bueno, el déficit cero, que es los gastos del gobierno, los ingresos del gobierno menos los gastos. Entonces, bueno, el gobierno empezó atacando fuerte los gastos, redujo mucho. Las retenciones están dentro de los ingresos, entonces, bueno, va a ir jugando y viendo, porque, bueno, si reduce retenciones, tiene ingresos. Es que tenés una variable que es muy importante, que es el tema precio grano, y hoy, que fue lo que mostraste al principio, que la tenés todo deprimido, y eso es lo que te está atendiendo. Entonces, lo primero que ellos van a esperar es que responda al mercado, mundial en realidad. Claro. Pero bueno, de todas formas, si vemos un poquito cómo se va moviendo el gobierno, cuáles son lo que veíamos antes, y bueno, un tipo de cambio, digamos, que libere y que se vaya a un tipo de cambio libre y unificado, que todos tengan el mismo tipo de cambio, o si queda, quizás puede quedar algo en soja, pero bueno, tipo retenciones bajas y sacar el maíz y trigo, digamos, si confiamos y en todo lo que fue el discurso y lo que es, bueno, la libertad avanza y libertad de mercados, se esperaría que sí. No sé si será un cambio importante para diciembre, enero, cuando... Ayer hubo una presentación de un diputado, ¿no? Tocando el tema de la retención y proponiendo retenciones cero para el trigo. Claro, sí. Ahora yo vi esta semana y no me pude poner a ver, pero bueno, sé que tocaron algo en lo que es importación de insumos, de 2,4-D, algo. Hay que ver cómo te queda el cóctel, aparte, ¿cuánto hay que tocar para que realmente te corrija hoy? Sí. Eso es lo otro. Pero lo esperable sería, la respuesta sería que sí, pero no sé si para esta campaña, pero bueno, la respuesta sería ir a lo que es cualquier país normal que pueda exportar libremente. Yo estoy haciendo el doctorado y estoy investigando el tema de retenciones, y cuando uno lee, tenemos poquísimos antecedentes a nivel mundial de retenciones a los niveles como los que hay en Argentina. Entonces, bueno, esperaríamos ahora ser un país un poco más normal. Es más, en muchos países siempre se habla de protección efectiva y negativa. En muchos países les dan un subsidio o los ayudan, y bueno, acá es justamente lo contrario, y un poco lo que uno siempre escucha en el sector agro,
no pedimos que nos ayuden, no necesitamos nada, déjennos libres y hacer lo nuestro que vamos, así que esperemos que sí. Bueno, no me queda mucho, vamos a acelerar porque creo que hace un montón que estoy hablando. No, me pasa que te firmo interrumpiendo en el medio. Sí, se fue, pero bueno, es interesante. Bueno, esto va a pasar más rápido porque, como les decía al principio, yo trabajo en lo que es agricultura, ganadería y leche trabajo un poquito menos, así que traje algunos números que, como bien decía recién, estos números vienen del gobierno, son del Ministerio de Economía, así que en el gobierno están al tanto de la situación. Estos, bueno, son resultados de lo que es ganadería. Yo tomé, ay, no lo dejé, bueno, es para esta zona, digamos, para lo que es Invernada, creo que ahí figura como centro de Santa Fe. En este informe, bueno, lo que hace es un poco la misma metodología que les conté antes, que yo, bueno, no me fui con tanto el detalle, pero bueno, cuando yo hago un margen bruto, lo primero que tengo que hacer es definir cómo es mi establecimiento, cómo produzco, y luego ponerle valores. Entonces, bueno, un poco acá se define eso. Esto está todo en pesos, acá tenemos lo que es el ingreso, y acá tenemos lo que sería gastos directos y lo que es gastos indirectos, que esto es un poquito lo que yo les hablaba antes cuando nosotros avanzamos hasta la rentabilidad en lo que es agricultura, que mezclamos ahí los tres cultivos y vemos el resultado global. Entonces, bueno, ellos acá lo hacen para ganadería, tienen un margen bruto que lo que es a este ingreso le restan los gastos directos, y un margen neto donde le restan los gastos indirectos. Estos son los resultados que se ven por hectárea. 91.000 pesos margen bruto, margen neto 40.000, composición del costo, y acá lo que se ve es la rentabilidad, que después traje como para comparar un poco y ver, puede haber algunas cuestiones metodológicas, pero bueno, este porcentaje es un porcentaje que, porque nosotros, bueno, acá estamos viendo, bueno, pesos por hectárea, estamos con dólares, son distintas producciones, pero bueno, cuando hablamos de porcentajes son medidas comparables, eso es lo que me pareció interesante. Lechería, también traje un poco lo que eran datos de OCLA. Nosotros esto no tenemos, no hacemos estimaciones, que tenemos, bueno, distintos tipos de tambo, y que bueno, eso es un poco lo que después, digamos, como consejo final, digamos, que con las perspectivas macro que vemos, a lo que se apunta es decir, bueno, a la eficiencia. Acá lo podemos ver en lo que es la rentabilidad, digamos que al tambo más grande y más eficiente la rentabilidad mejora. Y esto, bueno, fue rentabilidad sin tierra, digamos, eso fue un poquito más alto, en realidad ahí era 2,8%, pero bueno, esto es un poco como para comparar y tener un cierre. Estos números yo no los mostré, y es lo que le decía que nosotros hacemos para lo que es la zona nuestra. Eso fue la campaña pasada, eso fue con los rendimientos promedios, no con los rendimientos que se obtuvieron la campaña pasada, que fue afectada por la sequía. Y bueno, estos son más o menos datos comparables, y este porcentaje sería como la retribución que yo tendría, y lo que yo digo, si yo, bueno, pongo la plata en un plazo fijo, o si vienen y me dicen, mira, vende el campo y ponete un hotel en Carlos Paz, que vas a tener una rentabilidad del 7%, entonces, digamos, este número me permite comparar con actividades totalmente distintas, y bueno, se incorporan. Perdón, una cosa. Sí. ¿El 6,4 de ganadería que es invernada? Sí, eso es invernada. Lo que daba eso, bueno, es rentabilidad sin tierra. Eso sí, ahí, digamos, tuvo un error, en realidad era 2,8 con tierra, que los otros van teniendo también con tierra, y eso es
Esto es para lo que es la zona de Santa Fe, que como decía son los datos publicados, digamos, en el caso de leche, OCLA y el Ministerio de Ganadería, y estos son datos propios para lo que sería departamentos del centro de la provincia de Córdoba, con la rotación de los 3 cultivos en igual proporción. Ya como para ir cerrando, vamos a hacer, creo que esta es como la más interesante, decir, bueno, teníamos esto es lo que tuvimos hasta el 2023, alta inflación, atraso en el tipo de cambio, tasas reales negativas y múltiples tipos de cambio, lo que eso nos llevaba a una estrategia de tener un stock en insumos, endeudarnos en pesos, nos convenía, mientras que ahora, a lo que apunta es el modelo, en este caso, bueno, teníamos una ventaja que altos precios internacionales, incluso bueno, hubo 2012, 2008, pleno conflicto, gobierno-campo, precios altísimos, alta presión tributaria, y ahora, bueno, lo que se espera en el nuevo modelo es decir esto. Vamos a tener precios internacionales moderados, no vamos a tener locuras, pero bueno, sí se espera que tengamos un mejor tipo de cambio, menor presión impositiva, tasas reales positivas. Entonces, bueno, un poco con esto lo que se espera es decir, bueno, seamos eficientes al producir, no nos conviene endeudarnos en este contexto, pero bueno, a eso apunta. Esto, bueno, es un poco lo que venía diciendo. Digamos, si este contexto es como esperamos que sea, de baja inflación, de estabilidad, de reglas claras, es el contexto propicio para hacer inversiones. Esto vamos a pasar rápido porque, digamos, es un poquito, bueno, ver lo que se ve. Esto es parte del mismo del informe, lo que se ve en precios, baja en los stocks, lo que se ve a nivel general, incluso por provincias. Bueno, creo que es todo.